Muy buenas tardes. Agradecerles antes que nada a nombre de Penguin Random House su presencia y vamos a iniciar, como tenemos el tiempo muy corto, vamos a iniciar de inmediato en este orden en el que tenemos los presentadores. Entonces empezamos con Enrique Ibarra. Amigas y amigos, me honra mucho la invitación del autor para comentar al lado de dos estimados y talentosos amigos, Mara y Esteban, el libro Memoria de la Palabra de Porfirio Muñoz Ledo. El autor, con su inteligencia, sus valiosas aportaciones a la vida pública del país, es un protagonista habitual, por no decir anual, en esta fila. Hoy nos presenta una obra relevante que condensa no solo la lucha de él, sino de millones de mexicanos por lograr una verdadera democratización de la nación. La reforma del Estado, la Cuarta República, sucedánea de la de 1824, 57 y 1917, así como una nueva Constitución, han sido las causas de su bregar durante más de 5 décadas. En ese tenaz y denodado esfuerzo, Muñoz Ledo, en su concepción weberiana de la política, nunca se ha doblegado ante las adversidades. Ante ellas siempre ha antepuesto, como dice el pensador alemán, un sin embargo para seguir adelante. Hoy, Muñoz Ledo nos obsequia una espléndida obra, cuyos aforismos, frases provienen de muchas fuentes. Sus artículos, conferencias, libros, debates, programas, diálogos y discursos, todos ellos muestran las muchas actividades que practica su autor. En las más de las 400 sentencias que contiene el volumen se conjugan a la vez la sabiduría del académico y la sabiduría del político. Los 15 apartados temáticos que van de la globalidad, la crítica al neoliberalismo, la política, la ética, los derechos humanos, sociales, la educación y la cultura, entre otros, reflejan la vastedad y diversidad de campos del conocimiento que domina el autor. Seguramente los antiguos griegos lo llamarían un verdadero polímata. Las sentencias del libro son fruto de su experiencia en movimientos políticos y sociales, lo que le ha dado un gran conocimiento de lo local, de lo particular y hasta de lo micro. Su recorrido incesante en el país le ha permitido conocer la geografía humana de todas las entidades federativas, los problemas de cada sector económico y las expresiones culturales particulares. Su experiencia internacional y como líder político ha alimentado su bagaje en el ámbito global, las tendencias del desarrollo, los consensos mundiales y los problemas regionales del planeta. Esa es la fecunda biografía de Muñoz Ledo, las ideas y las acciones, el pensamiento y el quehacer público. Por eso lo pinta bien una de sus sentencias inspiradas en las actividades que él practicó. Nuestro autor fue campeón de guantes de oro en torneo amateurs de box. Dice él, del box aprendí la movilidad y la estabilidad, lo que es muy importante en política. Con su franqueza remata diciendo, el box me sirvió también para batallas campales en la facultad. Y del combate, nuestro autor pasó al debate. Esa es y seguirá siendo su espacio y su campo de acción. Para él, el debate político, lo frasea, es reconocer la existencia de los adversarios no para destruirlos, sino para superarlos, escuchar los argumentos de los demás para entenderlos y enriquecernos, rebatirlos a fondo, pero sin ofensa, cuando se opongan a los principios que sustentamos. El debate, además de describirlo en forma extraordinaria, Muñoz Ledo lo practica en forma brillante y eficaz, pero no ha quedado su quehacer en la reflexión y en las propuestas. Muchas de sus ideas se han convertido en realidad, con su creatividad las ha materializado. Entre otras, Muñoz Ledo
aperturó la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU para los mexicanos. Abrió en 1988 con una dama de excepción, una mexicana preclara, la doctora Ifigenia Martínez, el Senado de la República para la oposición progresista. Contribuyó un año después a abolir y desmontar el viejo sistema electoral que venía de 1946, creando el IFE, aunque ahora estén haciendo un Frankenstein de él. En 1994, Muñoz Ledo desanudó, me consta, el control que el gobierno de la República tenía del IFE, introduciendo la figura de consejeros ciudadanos, mediante la cual arribaron al mismo Granados Chapa, Ortiz Pinchetti, Certuche, Woldenberg, entre otros. Inauguró la época de los gobiernos divididos en la República en 1997, cuando la oposición en su persona presidió la Cámara de los Diputados por vez primera en un informe presidencial. Las candidaturas ciudadanas y la consulta popular que se insertaron hace un año en la Constitución, Muñoz Ledo los propuso con vehemencia en la reforma de 1996. En la pasada legislatura federal fue factor fundamental para que se estableciera el principio pro persona y la constitucionalidad de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. Todas esas ideas, experiencias y vivencias, sus grandes aportaciones a la vida pública del país, su conducta ética y una honradez irreprochable como servidor público es lo que nuestro amigo Muñoz Ledo nos ofrece de manera ágil y deleitable en este volumen. Seguramente organizarlo con el esmero, el rigor con que se nos presenta fue una tarea titánica, pero que bien valió la pena. La palabra, las ideas de Porfirio Muñoz Ledo forman ya parte de la memoria y de la conciencia política de la República. Como él lo afirma en el libro, sin conciencia compartida no hay nación, pero sin memoria política no hay democracia. Por ello, felicidades a su autor, felicidades al ciudadano Porfirio Muñoz Ledo. Continuamos con la intervención de Mara Robles. Muchas gracias, Porfirio, Enrique, Esteban. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero empezar diciendo que tengo por Porfirio una afición especial. No puedo recordar exactamente cuándo fue el día que lo conocí personalmente, pero sí sé que fue hace 25 años, en el 88. Pero de lo que sí estoy absolutamente segura es desde que el primer momento en que conocí a Porfirio me empezó a dar indicaciones. Y yo en algunas ocasiones me he negado rotundamente a seguir sus consejos, porque entonces los miembros de la corriente estudiantil independiente éramos muy independientes. Y todavía parece que escucho sus palabras como si fuera ayer cuando me dijo: ustedes no tienen vocación de poder. Y me advirtió que así nunca íbamos a ganar. Y claro, no ganamos. Otras veces me pidió una cosa y al final resultó otra, como cuando me urgía a que me integrara a la militancia juvenil del PRD y yo me negaba. Me interpeló a que al menos fuera a apoyar a la construcción de la organización juvenil y terminé siendo secretaria de los jóvenes del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Y eso fue hace 19 años. Y apenas hace 5 años, Porfirio me dijo exactamente cómo tenía que construirse la primera escuela para formar servidores públicos desde el Estado, a la manera de la Escuela de Administración Pública de Francia, y exactamente lo hice al revés. Y Porfirio, a pesar de tanta desobediencia, me sigue queriendo muy bien. Hoy quiero decirle públicamente que haber siquiera sido sujeta de recibir la más pequeña de todas sus indicaciones, por desoídas que éstas fueran, ha sido algo de lo más importante que me ha pasado en la vida política y personal. Sé, con todo lo que eso implica, que soy una persona privilegiada
de ser considerada por Porfirio como alguien a quien valía la pena decirle lo que tiene que hacer. Últimamente lo siento muy observante, como muy reservado, y ya me estoy sintiendo intimidada por esa actitud. Por eso les quiero anunciar que un grupo que recientemente nos hemos reunido a decirle a Porfirio cuánto nos ha enseñado y cuánto lo queremos, hemos decidido organizar en 2014 las jornadas muñozledianas para poder seguir recibiendo lecciones que siempre, me parece obvio, provienen de la gran prosa, de la gran lucidez, pero sobre todo de la palabra de Porfirio Muñoz Ledo. Porque la palabra de Porfirio sí cuenta y la organiza en frases, en una especie de dardos, en una especie de alfileres. Por eso hizo bien en hacer una compilación de frases. No cualquiera puede preciarse de poder llenar un libro de sus propias frases. Las he leído todas y cada una. He subrayado muchísimas. Ya me parezco al Pino a quien su hija le dice que mejor ponga una brocha amarilla cuando subraya un libro. Y es que todas me gustaban. Solo el del primer capítulo, el de la globalización, podría hacerse un discurso con las frases. Es una unidad. Ese solo tema es un libro en sí mismo. Léanlo y van a ver. Pero solo les voy a leer algunas de las que considero más muñozledianas, porque aunque todos sabemos que las frases de Porfirio están llenas de contenido y tienen sustento teórico y en otros casos convocan claramente a la acción política, o sea, que sus palabras son teoría y práctica, la gracia de Porfirio es que siempre tiene gracia. Uno nunca espera de Porfirio, por más serio que sea, por más grave y solemne que sea el contexto, que Porfirio diga algo aburrido. Por eso muchos le temen. Sus símiles son tremendos, son exactos, como los de un crítico de literatura como Emanuel Carballo. Pero además Porfirio, en el fondo, siempre deja un margen a la sonrisa. Aunque uno quiera quedarse serio porque dice unas cosas que qué barbaridad, en el fondo uno dice, tengo que sonreírme porque Porfirio ha dicho una verdad que no puede ocultarse. Y cualquiera iría a la ruina si dijera cualquiera de las frases de Porfirio, porque solo puede decirlas alguien como él, con su estatura política, con su cultura y con su autoridad. De otra manera, cualquiera sin esos atributos no debe atreverse, sería desterrado. Y Porfirio en muchas ocasiones casi lo ha estado. Ha recibido el hielo de muchas caras largas que no soportan su brillantez y en ocasiones incluso amigos lo miran de reojo y me consta que Porfirio no es rencoroso. Les voy a decir algunas para que se animen más a tener ese libro de inmediato. Vean esta sobre el colonialismo económico. Dice Porfirio, al principio las grandes compañías hicieron países bananeros, después de las grandes corporaciones hicieron países petroleros y ahora van a ser países etaloneros. Son las tres versiones de la United Fruit Company, solo Porfirio. Otra de sus terquedades y tenacidades es la idea de la Cuarta República Mexicana, heredera de la de 1824, 1857 y 1917. Dice Porfirio, ese ha sido el combate central de mi vida pública, pero una y otra vez ha sido diferida, porque a las exigencias de la razón política se imponen el tradicionalismo y la pequeñez, la ignorancia del Estado del Derecho comparado y la incapacidad de la clase dirigente para imaginar una profunda del Estado, reforma del Estado, nada más. A veces Porfirio, aunque lo he visto desayunar muy cordialmente en la casa de mis papás con muchos curas progresistas, suele ser también bárbaro con la iglesia. Él dice, el tema de la iglesia Estado en México es un problema de Estado de Derecho y de nuestra definición de la laicidad. Ningún país llegó a una formulación política tan ingeniosa como la nuestra. El Estado le dijo a la iglesia, ¿reconoce la Constitución? Y la iglesia le dijo, sí, si no me la aplicas. Del petrolismo, dice Porfirio, es mentira cuando se dice que la causa de la crisis mexicana es el populismo. El origen de la crisis mexicana es el petrolismo.
Y miren esta que sigue, verdaderamente nos viene como anillo al dedo en este minuto y no vaya a levantarse nadie por alusiones personales. Dice, la constelación política de un partido debe ser plural. Los sistemas autoritarios son sistemas solares con un solo líder, un centro de gravedad en torno al cual giran todos los planetas. Un sistema democrático es un sistema galáctico donde hay varios centros de gravedad. La democracia funciona así. Cuando un partido crece y gobierna, tiene muchos líderes. Como que nos falta por ahí, ¿no? Y dice él sobre las elecciones y los medios que con lo único que se puede parar la compra de conciencia a través de spots es con el debate. El debate equilibra, sale gratis y empareja el terreno de las campañas. Tengo muchísimas, pero solo les voy a leer 3 más. Esta sobre el PAN es tremenda. Dice, en los estados gobernados por el PAN no les interesa la democracia, sino la alternancia. Y en el libro, por cierto, explica la diferencia entre democracia y alternancia. Dice, y no quieren cambios de fondo, sino recibir la hacienda con todo y peones. 2 más de sus obsesiones, la Moncloa mexicana. Nosotros aprendimos lo que era la Moncloa gracias a Porfirio. Dice, la Moncloa mexicana sería posible con el acuerdo político entre todas las fuerzas políticas y el gobierno, para encontrar entre todos soluciones compatibles con la legalidad de la República y las necesidades inaplazables del país. Y Porfirio también ha luchado todo el tiempo por la conveniencia de establecer, dice él, la segunda ronda electoral para la presidencia de la República y para el gobernador. Es lo que más le conviene a la nación, daría estabilidad política al país a través del juego de alianzas en segunda vuelta. Y termino diciendo, con lo que dice Porfirio, el valor supremo de la política no es la obediencia, sino una conducta compatible con la convicción. Y ya me ganó Enrique Ibarra la del Vox, entonces tengo oportunidad de decir una más. Dice que en México es imprescindible una ruptura radical con el pasado, que Impunilandia no puede continuar porque no prevalecería la nación. Y estas 2 que son tuyas, te las quiero dedicar. Dice, desde 1986 hemos bregado y el túnel se antoja más oscuro a cada paso. A pesar de todo, en la juventud del pensamiento y en la rectitud de la conducta, en la honestidad de los demócratas genuinos, la virtud y el coraje aún siguen vivos, como tú, Porfirio. Y con esta última, ahora sí que me despido. Dices, la última llamada en política no existe. Mientras tenga salud y legitimidad, puede ser o no. Así que yo te digo, Porfirio, que te inventé una frase, aunque dije que es difícil inventar una frase y no arriesgarse. Pero te quiero decir que como tienes salud y como tienes legitimidad, la patria te quiere y te requiere. Vive Porfirio y la patria se salva. Ahora le damos la palabra a Esteban Garay. Muchas gracias y seré brevísimo para que hable el que tiene que hablar. Nada más quiero decirle de pasada a Mara que le gano por el doble. Hace 50 años que recibo indicaciones del maestro. 50 años. Denme la oportunidad de que dedique 2 minutos cubierto por el halo de este síndrome del síndrome de la mutua vía de elogios, de reconocimientos, de doctorados honoris causa, de preseas y demás. Digo esto en serio
porque me siento honradísimo que me hayan convocado a acompañar a Mara Robles, a Enrique Ibarra, para presentar este libro espléndido del maestro que más respeto, Porfirio Muñoz Ledo. Y me alegra también que haya yo entrado casi de relleno, lo cual me halaga muchísimo, para cubrir, así sea de la manera más modesta, la ausencia de otro gran amigo y maestro que es Lorenzo Meyer. Lorenzo Meyer ha escrito este prólogo que les recomiendo en primera instancia, bueno, está en ese orden, para eso es prólogo, un prólogo espléndido para presentar la figura de Porfirio Muñoz Ledo. Dice Lorenzo: normalmente el hombre de acción, el político es uno de ellos, y el hombre de reflexión, el intelectual o el académico, no habitan en el mismo espacio y menos aún en la misma mente. Pero de tarde en tarde se da el caso de un individuo que combina en diferentes grados ambas cualidades y personalidades. Pino está de acuerdo. Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, PML para los cuates, es uno de esos casos donde se mezclan el hombre de acción y el de ideas, pese a que el ambiente de la posrevolución mexicana, donde tuvo que actuar, no fue precisamente el más propicio para el cultivo simultáneo de la teoría y de la filosofía políticas. Como todos sabemos aquí, Porfirio Muñoz Ledo ha sido presidente de dos partidos políticos, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. No falta quien use apelativos totalmente indignos para explicarse este tránsito. Porfirio habla de la necesidad de ser congruente con las ideas y no con las fuerzas políticas del movimiento. Pero yo quiero añadir algo más. No fuimos nosotros los que desertamos del PRI, fue el PRI el que desertó de nosotros. Y todavía más, este es el momento de decir en público que en la 21ª asamblea recientemente llevada en el llamado Partido Revolucionario Institucional, ahí perdió la R, ahora es el PI, ni más ni menos. También Mara me ha arrebatado prácticamente todas las notas que yo tenía y entiendo que el tiempo está venciendo. Yo quisiera que me disculpen en esta ocasión y que más bien me agradezcan el hecho de que le pase el micrófono al que debe tener el micrófono, Porfirio Muñoz Ledo. ¿Cómo vamos? Contrarreloj. Va a hablar Porfirio, dice que va a ser breve, y si es posible alguna pregunta, pero le damos la palabra a Porfirio. Muchas gracias. En efecto, es con cierta frecuencia que vengo a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, porque ya se ha vuelto casi anual, en mi caso, la publicación de libros, merced a la consideración de mis editores, uno de los cuales se encuentra aquí a mi lado. Y son días muy gratos los que aquí transcurren, porque
es una feria de la cultura. Y yo diría por las avalanchas humanas que se encuentra uno a través de pasillos que parecen de catecúmenos, una avidez por la cultura. Pero también es la ocasión de un encuentro anual con amigos, por ejemplo, del Distrito Federal, que allá no encuentra uno en la dispersión por ninguna parte, y aquí los encuentra todos juntos. Y desde luego un encuentro con los amigos de Guadalajara, muy queridos de toda la vida. Agradezco mucho a Enrique Ibarra las palabras generosas de correligionario. Agradezco a Mara, la siempre independiente y brillante amiga, y agradezco a Esteban Garay, con quien efectivamente tengo 50 años de relación intelectual, ya que pertenece a la primera generación de alumnos que tuve en el Colegio de México. Primero y breve, para dar lugar a algún diálogo, nos quedan 20 minutos. Este libro puede verse desde muy distintas facetas. Es, sin duda, un libro testimonial. Haciendo con un periodista en la mañana un recuento de los libros que he publicado, todos son testimoniales, sin excepción. Todos dan cuenta de una época, de una gestión, de una idea que se persigue, pero que se persigue en la práctica, como aquel que escribí sobre la nueva Constitución, porque pues esto es una manera lógica, diría yo, de relacionar la actividad política, ¿sí?, con la palabra escrita. De hecho, si se analiza, es una antigua tradición europea. Los americanos más bien hacen memorias. Hay políticos del viejo continente que cada año, cada 2 años, cada 3 años, dan cuenta de lo que hicieron en esa época, de cómo vivieron el acontecimiento. Entonces, es un libro testimonial, pero concretado en sentencias. Algunos les llaman aforismos. No es un libro de ética política, aunque tiene algunos pasajes que fueron bien seleccionados. Tampoco es un libro de moral, aunque sí habla de la conducta de mis contemporáneos. Puede verse como un prontuario también, un prontuario que no un diccionario, en donde el político, el estudiante, el ciudadano preocupado por la cosa pública puede encontrar alguna idea, algún reflejo de la realidad. Es curioso, este es de los libros que se pueden leer por pedazos, escogiendo una frase al azar, buscando un tema o de corrido. Yo lo tuve que hacer en las distintas formas porque había que revisarlo. Ahora, la idea de este libro surgió hace tiempo. Amigos me decían varios, oye, ¿por qué no pones tus frases en un libro? Frases que he dicho en circunstancias diversas, o que no he dicho, pero que me atribuyen, o que dije, pero que ya no me acuerdo. No falta en cualquier lugar de la República que me diga, oiga, licenciado, yo lo oí a usted el año de 69 en una conferencia y dijo usted tal cosa. ¿Quién sabe? Puede ser, puede no ser. Además, solemos mistificar los hechos, esto es, irlos transformando en la memoria hasta que resultan otra cosa de aquello que realmente dijimos. Luego, la metodología, hablé con Ariel,
pues era imposible. Un amigo empresario que me instó también a hacer el libro me prestó unos quotations, unas citas de Winston Churchill. Y bueno, algunas, pues sí, son muy conocidas porque las decía por radio, sobre todo en los momentos de la guerra, pero anécdotas sociales, respuestas a una dama impertinente que estaba al lado de él, una frase admonitoria con un amigo, esas cómo se recogieron, quién sabe. Yo diría que las frases recogidas del aire son más bien fama pública que frases cinceladas. Es lo que la gente percibió y no quedó testimonio escrito. Entonces teníamos un problema técnico. ¿Cómo armar un libro de aquello que es más vivo? ¿Sí? Que es más instantáneo. Hay una parte que está en un libro que se llama La sociedad frente al poder, donde aparecen los debates del Senado de la República, cuando ingresamos en 1988 a 1996. Pero salvo esa parte no hay testimonio general de los debates. Entonces se optó por un método que contiene exclusivamente frases impresas, que salieron de artículos, que salieron de... Nosotros teníamos desde jóvenes una cierta afición por la fraseología, por encontrar la manera de anudar en una sola expresión un testimonio, un pensamiento, el Estado que tiene un problema nacional en un momento determinado. A algunos no les gustaba que le dijéramos fraseólogos. Algún día se me ocurrió, de buen talante, decirle al maestro Reyes Heroles que era un gran fraseólogo. Sus frases se siguen repitiendo hasta ahora. Y se esmeraba porque aparecieran en todos los diarios de circulación nacional. No, porque era su carácter, me dijo, usted anda diciendo que no soy ideólogo, sino fraseólogo. No estoy diciendo eso. Lo que yo ando diciendo es que hay que saber resumir en sentencias breves lo que de otra manera, por desgracia, se lo lleva el viento o lo recogen los eruditos. Dice Mara que son como dardos, que son como alfileres. Yo diría que son también como granadas de mano. Es parte del arsenal del que uno se vale. Y por último, es fundamental el contexto. No el contexto de cada frase, que se pudo haber puesto. Esto fue publicado en tal lugar, o esto pertenece al discurso que se dijo en tal ocasión. No, yo diría que de todo del disco duro que yo entregué al editorial, se seleccionaron, según mi cálculo, frases de los últimos 15 años, que fue la decisión que tomó la casa editorial a reserva, ¿sí?, de hacer otras elaboraciones en el futuro. Originalmente pensaron que fuera en varios tomos, lo que sí hubiera implicado las frases de los discursos de adolescencia de Porfirio, las frases de funcionario de Porfirio, y luego se hubiera perdido muchísimo material de algunas épocas en que más bien trabajé como lo que llaman ahora ghostwriter. ¿Sí? Esto es los discursos que escribí para los demás y en los cuales se encuentra un material que para mí es inestimable y que refleja también mi pensamiento. Ahora bien, estamos entonces frente a una obra, si así se le puede llamar, que se refiere a este periodo de la vida de México, es decir, a la frustración, al aborto de la transición democrática, al abandono del propósito mayor de la reforma del Estado,
a la aspiración a integrar las ideas de nuestro tiempo, las necesidades del país, en un solo texto constitucional y no en esta cauda de remiendos que estamos observando cada día, que no acaban de tomar sentido claro, ni menos una arquitectura coherente, que más bien hacen prolongar un pacto de simulación. Estas frases son como las mojoneras de un tiempo de frustraciones, no de un tiempo de victorias democráticas, ni un tiempo de ensanchamiento de la soberanía o de avance ciudadano, ¿sí?, en la determinación de la vida pública del país. Por eso, a final de cuentas, es un libro crítico, ¿sí? Y estas granadas de mano pueden verse también como epitafios, ¿sí?, de una época decadente, por no llamarla mortecina, de la historia de México. No nos engañemos. Lo que va a ocurrir estos días va a cambiar la naturaleza del país, la calidad del país, el tipo de país. Si quieren una frase, pasamos de ser una nación independiente a una nación dependiente y ahora viviremos en una colonia. Y los testimonios que se den en el futuro van a tener que revestirse no solo del vigor y de la concisión de la palabra, sino de la convicción profunda y de la lucha social. Muchas gracias. No me han avisado que ya es el tiempo, creo. Entonces, si quiere alguien hacer una pregunta, dos preguntas. Adelante. Una pregunta, por favor. ¿Fuiste tú el primer funcionario que impugnó al presidente de la República? No recuerdo qué presidente fue. Sí, que interpeló formalmente. Hubo en la época de la presidencia de Calles uno o dos casos de diputados que gritaron, que hicieron una expresión pública de disgusto, de inconformidad desde la sala. Pero la primera interpelación formal en la 54 fue la mía. Barullo hubo siempre, gritos hubo en esa sesión muchísimos, pero se planeó política y jurídicamente. ¿Jurídicamente por qué? Porque estando un orador en el recinto se aplican las reglas parlamentarias. Tuvieron luego que modificar la ley para prohibir la interpelación y eso probó con creces de que teníamos razón legalmente. Si tuvieron que prohibirlo es que estaba permitido, ¿no? Es una interpelación que no se hace al 1 de septiembre del 88. Al orador, en ese caso el jefe del Estado, se le pregunta al presidente de la Asamblea, que es el método parlamentario, que le pregunte a su vez al orador si acepta o no la interpelación. El orador puede desecharla o no. El licenciado de la Madrid pudo haber dicho, con perfecto apego a la norma parlamentaria, no, señor presidente, dirigiéndose al presidente de la Asamblea, no acepto la interpelación, pero no lo aconsejaron bien y se hizo un magno borlote que todavía está recuerdo. Gracias. Sí, buenas tardes, señor Muñoz. ¿Qué frase usted le dedicaría a la situación que actualmente guarda la izquierda en México,
vemos una izquierda dispersa a partir de un partido político que usted fundó, que es el PRD. Se han creado otros tantos partidos, se han desarrollado alguna que otra tribu, ya perdimos la cuenta de cuántas. Yo le preguntaría a usted, ¿qué impresión tiene de la situación que actualmente guarda la izquierda? Creo que México requiere de una izquierda sólida, unida, progresista, propositiva. A veces con tanta dispersión parece que se pierde esa situación. ¿Cuál sería su opinión? Yo suelo no confundir ni dejar que se confunda la izquierda con los partidos de izquierda o que se reclaman de la izquierda. Puede haber coincidencias programáticas, a veces no las hay. La izquierda está vivita y coleando en cuanto a pensamiento humano. Acabas de presentar un libro que según sé es pura vibración de izquierda. La izquierda es una manera de ver al mundo, es una manera de concebir las relaciones humanas, es un reflejo condicionado respecto de lo que ocurre en el exterior, es un enfoque, es una perspectiva vital y social, no es una organización. Ahora, a la izquierda se adscriben las personas en cuanto a manera de pensar, las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales, frecuentemente los sindicatos, los partidos políticos, pero como decía mi maestro Duverger, la izquierda es general, tiende a atomizarse, porque defiende ideas, pero también porque defiende desgraciadamente intereses personales. El estado en que se encuentran los partidos de izquierda es otro problema, o los partidos clasificados en la izquierda. Hay atomización, hay doble lenguaje, hay ausencia de una verdadera plataforma común, de un proyecto histórico. De todas maneras, la transición democrática, yo diría desde antes, desde la reforma del mencionado ya Reyes Heroles, también se convirtió en un trampolín para el ejercicio de la actividad pública. Hay una confusión entre la ocupación de espacios de poder y la necesidad de transformar al país. No hay otra solución, no se conoce otra que hacer en el nivel partidario un frente único. Un frente único donde no esté ausente la sociedad, donde no estén ausentes las organizaciones sociales, donde no prevalezcan los intereses de la clase política y donde esté ampliamente representada los intelectuales de este país. Muchas gracias. Buenas tardes. Vengo de Tijuana. Mi nombre es Héctor González Cuellar. Primero, un punto, digamos, de descentralización educativa, intelectual y cultural. Las fronteras están olvidadas del centro y quisiéramos invitarlo a un programa telefónicamente para tener una entrevista con usted y con muchos intelectuales que parece que no quieren salir del centro, o algo pasa que no quieren salir del centro o de las principales ciudades como Monterrey, Guadalajara, Veracruz, pero la frontera no existe y está olvidada, y eso es muy grave. El desprendimiento del sentimiento a partir del aumento del IVA del 16% creó una ola de opinión de hacer la nueva República de Baja California, y eso puede ser que no sea aislado. Exacto. En medio de la confusión, en medio de la desinformación y en medio de la falta de liderazgos. Ese es un punto. El segundo creo que es muy concreto. ¿Qué propuestas hay para defender el petróleo, para que regrese a los intereses desnacionalizadores? Bueno, me tomaré los 3 minutos que faltan para que no nos arrolle la avalancha. Bueno, el tema de la centralización del país es muy antiguo. Viene de la colonia, hay que decirlo.
gracias a la Constitución de Cádiz, logró, entonces eso entró en vigor en 1812, emerger, ¿sí?, una inteligencia en la provincia, una inteligencia política, que estuvo en la Constitución de Cádiz, que fue fundadora en 1824 de la Federación, y sobre esos desarrollos urbanos que había, como el de Guadalajara, Tijuana no era un paso de frontera, se construyó un federalismo que no tuvo un verdadero sustento económico y no tuvo un verdadero sustento descentralizador, porque se siguió un modelo que no era el nuestro, entre otras razones, que era el de las 13 colonias americanas, que de suyo estaban descentralizadas. Pero es una vieja historia. No se ha hecho nada, o se ha hecho muy poco, durante la vigencia de la Constitución de 1917 para revertir ese centralismo, que es doble: el centralismo de la capital del Estado hacia el resto del Estado y el centralismo de la capital de la República hacia el resto de la República. Es todo un proceso económico, social, intelectual. Ahora con el tema de la seguridad, indudablemente que se complica, que es parte de lo que nosotros llamamos la nueva república. Tiene que ser una república descentralizada. Yo me veo en la paradoja de estar impulsando una reforma política que la de mañana en la Ciudad de México, que reafirma su carácter de ciudad capital, porque ese es el sentimiento de los partidos y de la opinión pública, cuando durante varias décadas yo abogué porque la capital de la República se salga del Distrito Federal, de modo, como pensaba don Benito Juárez, de modo que los habitantes de la ciudad no tengan el peso jerárquico de las instituciones civiles, militares, políticas, eclesiásticas, económicas, y que empiecen a repanderse, a distribuirse en todo el país, una migración horizontal, los talentos, las instituciones, y México pueda tener lugares, muchos, no uno, no 50, no 100, cientos de lugares donde se pueda vivir una vida plena. Y su segunda pregunta, ¿ya terminamos? Bueno, miren, aquí el tema es 27 y 28 constitucionales. Es por una parte la permisibilidad a las compañías extranjeras para asociarse en la producción de crudo. La naturaleza de los contratos, la letra fina, todavía hoy se está discutiendo, el día de hoy. El PAN tiene una idea de que necesariamente sean concesiones. Esto significa, y termino antes de las 2, 3 cosas fundamentales. Una, es un inmenso retroceso histórico. Yo he dicho y escrito que el constituyente permanente, esto es, las cámaras de diputados, senadores y los congresos de los estados, carecen de facultades para esa reforma, porque la teoría constitucional determina que este poder, que así se le llama malamente poder constituyente, es la suma de poderes constituidos que no están facultados para cambiar principios fundamentales de una constitución, que es la teoría de Carl Schmitt, que en México han sostenido los principales juristas. No podemos amanecernos con que se envió una iniciativa al Congreso para convertir este país en una monarquía formal, quiero decir, con carroza, con todo. No podemos amanecernos sabiendo que se envió una iniciativa anulando la división de poderes. De los juristas importantes, comenzando por el maestro de la Cueva, constitucionalistas, el doctor Carpizo, Nacho Burgoa, todos opinan que la propiedad de la nación sobre el subsuelo es en principio constitucional fundamental y que no
puede ser modificado por el constituyente ordinario. Ese es un tema fundamental. Claro, ¿cuál es la sanción? Claro, ¿quién lo va a impedir? Ya enviaron un escrito a la Suprema Corte ayer, un grupo de diputados. Ese es el segundo punto. El tercero es, hay en este momento un reacomodo de las esferas de influencia en materia petrolera. Los Estados Unidos de América han decidido una nueva estrategia desde la guerra de Irak. Y esa nueva estrategia consiste en tener mayor disponibilidad en el mercado que el Golfo Pérsico, bajo su control político. Por eso han estado insistiendo. Y crear una unidad, una alianza petrolera que excluya a Venezuela, entre México, digo, de hidrocarburos, también gas, México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, nosotros quedamos atrapados en una esfera en la cual las grandes compañías, si tienen la concesión o como se le llame, pueden inscribirla en bolsa. Es parte de su patrimonio, la renta petrolera. Y ganar dinero en bolsa sube el precio de sus acciones. Y tienen a la mano subir o bajar a su antojo la producción de petróleo. Cuando les convenga, hacen lo que en los 80, tiran el precio del petróleo. Con lo que nosotros quedamos clavados, entonces, porque estábamos endeudados en dinero. Entonces, las decisiones fundamentales respecto del uso del petróleo mexicano pasan, no a una corporación, no a la Shell, no a la Petroleum, no, a una estrategia que no es de estrategia nacional. Termino diciendo, México ha dicho que es adalid o vocero fundamental del cambio climático. El cambio climático no se evita si no hay una disminución sensible de los gases de efecto invernadero. Esto, a su vez, no es asequible si no se disminuye la cantidad de combustibles derivados de combustibles fósiles, ¿sí? De combustibles fósiles. Para eso hay que hacer una transición energética y hay que convertir el petróleo, el hidrocarburo, no en petróleo necesariamente, sino en materias primas, en petroquímica. Y por último, que lo dejo como una reflexión general. De 1939 a 1975, México no exportó un solo barril de petróleo. Hubo envíos compensatorios a Estados Unidos en 44-45 porque éramos aliados en la Segunda Guerra Mundial, pero no exportó un solo barril de petróleo. Y esto estando yo en el gobierno, me tocó presidir una comisión para eso. Decidimos no exportar petróleo, decidimos construir las refinerías, pero cambió, subió el precio, la clase dirigente se alocó, la tecnocracia tomó el poder y caímos en el petrolismo. Durante todo el tiempo que México no exportó petróleo, no exportó nada, crecimos al 6.4% al año. Durante el tiempo que México ha exportado petróleo, hemos crecido al 2.2% al año. El petróleo está ahí, es un bien no renovable, es algo que se va a acabar. Puede haber nuevos descubrimientos, pero se va a acabar, si no en 30, 35 años. Y no tenemos por qué ser arrollados por la prisa de sacarlo. Ahí está, es un bien permanente de la nación. Esto es solamente una transición estratégica del mundo petrolero para otorgarle todo el control, un control muy amplio del circuito oferta-demanda a los Estados Unidos de América. Y nosotros quedamos absolutamente indefensos para el futuro. Por eso hablo de un sometimiento colonial. Muchas gracias.